De nuevo con todos ustedes, amigos y vecinos del Valle del Guadalhorce, para ofreceros un ratito agradable dedicado a nuestra historia, a nuestro patrimonio. Lo ideal, me imagino, que todos, la mayoría, estaréis en casa, relajados, disfrutando de un ratito de nuestras cosas, ¿no? Estas cosas tan bonitas que tenemos en nuestra tierra. Casi todos en el salón, con la luz encendida. Pero ahora digo yo, ¿desde cuándo tenemos la luz encendida? No, desde esta mañana yo. Digo que ¿desde cuándo tenemos luz aquí en nuestra comarca? Pues esa es una pregunta que yo me he hecho y investigando sobre ello me he encontrado a un gran profesional que ha trabajado sobre la materia bastante a fondo desde hace años y claro, se me ha ocurrido traerlo hasta ustedes, como era inevitable. Este profesional es Manuel Bermúdez. Bienvenido, Manuel. Encantado. Nos conocemos ya hace años, ¿verdad? Hemos Bastante. trabajado juntos cuando la Sociedad Cultural Guadalhorcete, que tantas actas, exposiciones, charlas sobre nuestra tierra hemos dado, ¿verdad, Manuel? Qué bonito, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué buenos recuerdos. Buenos tiempos. Muy agradable el reencuentro. Y como les decía, le propuse que nos hablara sobre la electricidad en nuestro Valle del Guadalhorce. Eso que parece algo normal, imprescindible, pero no siempre ha sido así, ¿verdad? ¿Desde cuándo tenemos electricidad en el Valle del Guadalhorce, Manuel? Pues electricidad en el Valle del Guadalhorce tenemos desde finales del siglo XIX. Desde finales, tenemos ya más de 100 años de electricidad. Efectivamente. Es increíble, ¿eh? Sí, efectivamente. De hecho, es de las comarcas más donde más tempranamente llega la luz eléctrica a las casas y a los pueblos, ¿no? A las calles de estos pueblos. Fuimos muy precoces en ese aspecto. Fuimos pioneros, efectivamente. Fuimos muy pioneros en ese aspecto, sí, señor. Y antes de que llegara la electricidad, ¿cómo era la vida en nuestros pueblos? Muy oscura. Pues la vida en nuestros pueblos, en todo el mundo, debería de ser completamente diferente a lo que es hoy en día. Tenemos que tener en cuenta que de alguna manera las calles estaban oscuras, las noches empezaban, los turnos del día, lo que son los horarios de las personas, se regían por la luz solar. Entonces, cuando caía el sol, de alguna manera la vida cambiaba, la vida se apagaba y todo quedaba reducido a lo que era el calor y el fuego de la casa, ¿no? Esos candiles, ese aceite, esas velas. Claro. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que las velas no era un producto de alguna manera que pudiera comprar todo el mundo. Había muchas velas quizás en las iglesias, en algunas calles, pero ciertamente estudios que se han hecho así en profundidad hablan de que de alguna manera, quizás en la época de Babilonia, estamos hablando del segundo milenio antes de Cristo, pues una persona tenía que trabajar más de 40 días para poderse sufragar. Sí, tanto. El equivalente de una bombilla, ¿no? Ciertamente. Mientras que, eso a finales del siglo XVIII era el equivalente del trabajo de 5 días, ¿no? 5 días de trabajo. A finales del siglo XX sería el equivalente de el sueldo medio de un estadounidense medio, pues equivaldría a lo que es un segundo, ¿no? De trabajo, ¿no? de esa persona. El equivalente de un segundo de trabajo de esa persona podía pagar lo que es la vela para una casa, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces, en nuestras calles, ¿cómo se alumbraban nuestros pueblos? Nuestros pueblos no se alumbraron, mejor dicho, hasta mitad del siglo XIX. Concretamente en la zona del Guadalhorce, las primeras iluminaciones que se hicieron de las calles y tal, pues vienen a ser 1860, 1865. Ah, y arranca. ¿Tienes datos sobre eso? Sobre esos datos, sí, tenemos datos sobre eso porque concretamente sobre Coín se presentan mociones al ayuntamiento por algunos concejales
comentando la necesidad de incorporar ese adelanto que ya existe en otras ciudades, ¿no? En esa fecha ya en Coín. En esa fecha ya en Coín ya sabemos concretamente que en 1863 ya se presenta moción y sabemos que para 1865 ya instaladas 70 farolas. 70 farolas. 1875. 65. 65. Sí. Buah, una década antes. Pero claro, estamos hablando de que no era electricidad, ni era iluminación por gas, estamos hablando de que era iluminación por aceite y por petróleo. Entonces se utilizaban lo que se denominan torcidas. Las torcidas eran unas mechas y en esas mechas pues se encendían cuando caía el sol y se apagaban al amanecer, ¿no? Hay que decir, que no lo he dicho antes, que Manuel es de Coín, entiende toda la historia de Coín de una manera espectacular, pero claro, siempre va más allá. Como él quiere siempre saber más, pues ya se extiende a toda la comarca y sabe de toda la comarca. En Coín, ¿tienes documentadas esas farolas? Sí, aparecen en el archivo. Entonces, claro, sí es verdad que ahí sí que en Coín se ha cuidado mucho el archivo, pues cierto es que hay una serie documental bastante importante, de 1610, si no recuerdo mal, hasta la actualidad está prácticamente está intacto. Todas las actas capitulares. Qué suerte. Entonces, de alguna manera, sí que es verdad que se puede hacer una secuencia de todo este tipo de informaciones, ¿no? Y se podría extrapolar al resto de pueblos, porque claro, ninguno se quedaría atrás. Efectivamente, Fernando, yo creo que toda la comarca del Guadalhorce, estamos hablando de Alaurín el Grande, estamos hablando de Pizarra, estamos hablando o la Pizarra, ¿no?, como era denominada entonces, Cártama, Alaurín el Grande, Álora, Almojía, pues todos estos pueblos de alguna manera sí que es verdad que estamos hablando de que las fechas serían coetáneas, es decir, año arriba, año abajo. Entonces había una persona encargada, al ir Cerzor, de encender esas lámparas de aceite o de petróleo. Claro. Sí, eso también tenemos que tener en cuenta que, claro, que el sistema de impositivo y el sistema de Hacienda, el sistema de recaudación de los ayuntamientos y del Estado no era el mismo entonces que ahora. Entonces, claro, esto sufría de los vaivenes económicos y de los ritmos del capital, ¿no? Entonces, cierto es que de alguna manera en ese momento económico Málaga y la provincia y concretamente el Valle del Guadalhorce pasó por un momento económico, bueno, pues sí, fueron relativamente tiempos muy convulsos. Tiempos convulsos, tiempos revolucionarios, ¿no? También, ¿no? Porque estamos hablando a finales de la década de los 60 que la Primera República, efectivamente. Estamos hablando del sexenio revolucionario, la época liberal, la época conservadora. Efectivamente, que culmina con eso, con lo que tú comentas, con la Primera República. Pero en esa fecha ciertamente parece ser que la figura del sereno, de lo que es todo ese cuidado de higiene pública, de alguna manera es atendida, ¿no? Con cierta... Y cierto es que en esa moción que te mencionaba antes se hablaba de que era esa medida era tomada como civilizadora, ¿no?, de los pueblos. Ah, sí. Se dice como tal. Efectivamente. Claro, tenemos que imaginar que la llegada de la electricidad, de la iluminación a las calles, tú sabes también de eso que te estoy comentando, es como no solamente estirar el día hacia la noche, es decir, que el día no termina, sino que además de eso era una medida, digámoslo, para evitar las actividades que podían ser llevadas a cabo por las personas que vivían al margen de la sociedad o de lo que son el común de los mortales, ¿no? Claro. Y la primera electricidad, ¿a dónde llega? La primera corriente eléctrica. Por ahora, porque es una investigación que está abierta, es decir, que yo cada semana, cada mes voy encontrando documentos nuevos, me van llegando documentos nuevos, voy accediendo a informaciones nuevas, o como en el caso tuyo, que me has podido de alguna manera conceder o ceder algún tipo de documentación. La información va ampliándose. A día de hoy, que yo sepa, la primera central eléctrica y por tanto la primera instalación de alumbrado público en una villa o en un pueblo de estos de la comarca del Guadalhorce ocurre en Coín. Rápidamente estamos hablando de finales de 1896, principios de 1897. Esas son las primeras pruebas que se están haciendo ya, ¿eh? Electricidad. Electricidad. Por medio de hidroeléctrica, que es el segmento, dentro del segmento eléctrico,
la hidroeléctrica, para mí en concreto, es la que de alguna manera me resulta más interesante, en tanto en cuanto, bueno, tú sabes que todos los pueblos del Guadalhorce son pueblos nacidos del agua, del ¿no? agua, Tienen una vinculación con el agua. Para eso hicimos ese trabajo tan bonito del patrimonio hidráulico del Guadalhorce. Efectivamente. En que se fundamentó eso que tú afirmas. Efectivamente, y que después, tú te recuerdas, Alejandro Rosa continuó y Mari Carmen Morillo continuó con ese magno catálogo, ¿no?, del patrimonio hidráulico. Increíble, sí. Efectivamente. Y de alguna manera, bueno, pues esa hidroeléctrica, esa arqueología, esa tecnología, pues llega, estamos hablando de finales de 1896, principios del 97. Rápidamente, en Alhaurín el Grande, ya en 1898, creo que la fecha es 31 de julio de 1898, según los datos que están publicados, bueno, pues de alguna manera ya tiene Alhaurín el Grande cuenta con alumbrado eléctrico también. Estamos viendo que tiene un cerebro privilegiado, Manuel, que se recuerda de todo, no en vano, es investigador y profesor además, no en vano, por algo es. ¿Y quién eran los primeros empresarios que se dedicaron a explotar esto? Porque hubo alguien que dijo, pues aquí hay un futuro. Pues esa pregunta es muy interesante, Fernando, porque es curioso que se repite un patrón que también tiene mucha importancia en Málaga. No sé si conoces, seguro que lo conoces, que hay una zona, hay una región de La Rioja que se denomina Los Cameros. Sí. Y esa región, tú sabes que, como hemos estado hablando antes, esos tiempos convulsos, tú sabes que las primeras guerras civiles de España no son la guerra civil del siglo XX, sino que hay unas previas que son de alguna manera esas pruebas piloto de la que ya realmente va a ser la más demoledora, ¿no?, que es la del siglo XX, pero hay un par de ellas previas que son las guerras carlistas. Exacto. Entonces, hay unas cuantas familias que de alguna manera se ven sometidas a una migración interna, es decir, que se mueven de región a región, y desde esta región de Los Cameros hasta la zona de Málaga, capital y Coín concretamente, pues van a venir muchas familias, y en ese sentido ahí estamos conectados, por ejemplo, bueno, pues con los Heredia, con los Sáenz de Tejada de Málaga, con Sáenz, Félix Sáenz, es decir, con muchas familias que son muy pioneras en muchos campos, o durante muchas décadas han sido pioneros en muchos campos, y en este caso también, es decir, el pionero o los pioneros de la electricidad en Coín proceden de Los Cameros, son nacidos en Ortigosa de Los Cameros, en La Rioja. Qué interesante. Y se mueven debido a, quizás, estas guerras carlistas que te estoy hablando, la Segunda Guerra Carlista, que estamos hablando ya, bueno, en 1860-70, y que acaban sí al final de la Primera República, y de alguna manera pues esta familia se traslada hacia Andalucía, y bueno, pues una serie de motivos personales terminan en Coín, y de alguna manera allí pues son los pioneros de la electricidad, compran una serie de materiales, motores, dinamos, a una serie de empresas extranjeras, y AEG, que es una marca que todavía a día de hoy existe, que es una empresa alemana, y de alguna manera pues son los pioneros de la electricidad. Gente emprendedora que supieron ver que ahí había un futuro. Efectivamente. Estamos hablando, y has dado otra vez en un clavo, porque es una burbuja económica la que se crea alrededor de la electricidad, y en concreto alrededor de la hidroeléctrica. Y estas personas supieron verlo. Supieron verlo, son los pioneros. ¿Y queda algo de esa infraestructura primaria con la que nació todo? Pues quedan bastante patrimonio hidráulico, o digámoslo así, o arqueología industrial relacionada con este campo. En Coín quedan, pues mira, en Coín me he encontrado pues que existe esa fábrica que te he comentado. ¿Esa primera fábrica? Esa primera fábrica todavía existe parte de la estructura. Existe también una tercera empresa que se montó un poco más tarde, ya con uno de los grandes pioneros, que va a ser Taillefer, que es un apellido que yo creo que los famosos Taillefer, claro. Los famosos Taillefer, para Málaga un referente. Que son una referencia, ¿no? En Málaga y provincia. Instalado en Coín, instalado en Cártama, familia en ambos pueblos. En Alhaurín, efectivamente, y después en Málaga capital. Bueno, en Málaga fueron ya a bomba. Efectivamente. Entonces sí que es verdad que el Augusto Taillefer Paniagua es nacido en Coín, y porque su padre se casa con una mujer de Coín, Paniagua, de apellido, y de alguna manera pues este señor emigra, y a la vuelta pues tiene la idea de asociarse en Alhaurín el Grande con otro señor que también tenía la misma inquietud de aprovechar esta burbuja nueva económica y tecnológica que existía de la Segunda Revolución Industrial. Entonces se asocian, estamos hablando de 1903-1904, en Alhaurín el Grande,
Y finalmente una de las dos partes fallece el socio Alberto Gutiérrez, y este Taillefer pues de alguna manera compra a la viuda la parte, claro, digámoslo, asumiendo así la dirección de esa iniciativa, y intuyendo que el futuro económico va por la electricidad y que se va a imponer a otro tipo de alumbrado que podíamos hablar también, que era el del gas, aunque en esta zona del Guadalhorce no se llega a implementar, pues ese señor construye en Coín otra fábrica que también queda tal cual, y esa sí que está completa. ¿Ah, sí? Completa porque allí está el canal de desviación del río, existe la cámara de recarga, que es una especie de piscina desde la que se deposita el agua para hacerla bajar después por una tubería, ¿no? Para que la corriente sea constante y el fluido sea constante. Efectivamente, Fernando, claro, interesante. Sí, efectivamente. Es verdad, arqueología industrial de primera. Y se puede ver. Efectivamente. Bueno, es una vivienda privada. No, pero eso debería estar puesto en valor. Efectivamente. Eso hay que valorarlo. Deberíamos, pues de alguna manera invitar también a las autoridades de alguna manera que ayuden a conservar este tipo de estructuras, Es ¿no? un patrimonio importante para el Coín, patrimonio, sí. Porque eso es incluso anterior a las hidroeléctricas del Chorro. Efectivamente, sí. Es anterior, tanta importancia que le damos a la hidroeléctrica del Chorro, y tenemos otra más importante y más antigua. Hombre, Hidroeléctrica del Chorro, cierto es que es una de las empresas matrices del segmento eléctrico en Andalucía, no solamente en Málaga, ¿entiendes? Entonces estamos hablando de 3 empresas matrices. Estamos hablando del Chorro, estamos hablando de Sevillana, que esa la conocemos todos. Por supuesto, al final se alzó con todo. Y Mengemor, que trabajaba por la zona de Córdoba. Entonces, esas 3 empresas, Fuerza del Lecrín quizá también en la zona de Granada, Almería, sería una cuarta, pero esas 3 empresas son de alguna manera las que soportan el peso, y las que de alguna manera, conforme van a ir pasando las décadas, van a ir siendo capaces, tanto por apoyo institucional, por contacto, por músculo económico propio de la empresa, van a ser capaces de ir absorbiendo a otras empresas que son mucho menores, ¿no? Claro. Porque esta es la historia quizás de que el capital tiene esta estructura. El pez grande se come el pequeño. Esa es la historia de siempre. Efectivamente. Y ese fluido eléctrico llega a los pueblos. Sí. Primero llega, porque el generador estaba en Coín, llega a las calles de Coín. ¿Cómo era el alumbrado? ¿Qué tipo de lámparas se ponía? ¿Qué criterios se seguía para poner lámparas? Vale, pues al parecer, según las informaciones que tenemos, comentábamos antes, que quizás la teoría más verosímil es que de hecho en Coín es lo que ocurre, ¿no? Se aprovecha lo que son las calles por donde pasaban los Vía Crucis, es decir, las calles de la estación del Vía Crucis, eran las primeras que se iluminaban. Eso es algo que ocurre en Coín, que está documentado en Coín, y intuimos que ese patrón lo podemos llevar o extrapolar a las otras localidades de Pizarra, de Álora, de Alaurín. Recordamos que las estaciones de Veracruz son todas esas imágenes en hornacinas que tenemos en nuestros pueblos. Esas son las primeras que se iluminaban, las imágenes. Eso en las plazas principales, efectivamente. Así es. Y luego ya pasaba a edificios principales. Claro, después, los principales. Esto tenemos que verlo desde ese punto de vista y también desde el punto de vista económico. Es decir, los principales clientes de estas empresas eran los ayuntamientos. Principales clientes y principales deudores. Claro, porque pagaban Pagaban cuando podían pagar. Había unos presupuestos anuales donde estaban incluidos este tipo de gastos, ¿no? Pero había, volvemos a esos vaivenes económicos de las economías del sur de España y del sur de Europa, y que están sometidas según la época a ciertos vaivenes. Entonces, de alguna manera, eran sus principales clientes y deudores, como decíamos antes. Entonces, de alguna manera, pues sí, ayuntamientos, casas de socorro, es decir, esas casas quizás donde no había hospitales como tales, había casas de socorro, juzgados, escuelas incluso, eran los sitios donde, los edificios, donde de alguna manera se iluminaban primero. También había quizá iluminaciones concretas o especiales, por ejemplo, las ferias. Claro.
ten en cuenta... Puede ser un atractivo claro, no Fernando, visto. Claro, Fernando, porque además de hecho es algo que todavía mantenemos, ¿no?, en nuestra propia estructura de las ferias. Tú ten en cuenta que todas las ferias tienen un derroche de luz. Un derroche de luz y una portada. Es decir, exacto, de verdad. La portada de la feria de Málaga, ¿no?, que existe siempre en la entrada de Calle Lario. Eso ocurre en todos los pueblos. Sí, se juega con eso, es verdad. Eso ocurre en todos los pueblos. Siempre hay una entrada, una entrada oficial y un encendido del alumbrado. Exacto, algo muy oficial. Sí. Eso que nos resulta, bueno, que es muy común. A día de hoy sigue siendo común. Sigue siendo tradición inaugurarlo. Ese es el origen de la exhibición del alumbrado por primera vez en Andalucía y en España y prácticamente en el mundo. Porque estamos hablando de las ferias, las exposiciones universales, pues la de París, Londres, Barcelona de 1888 son las que dan el pistoletazo de salida para que ese alumbrado sea de la exhibición tecnológica del alumbrado. Y eso que se hacía en las ferias internacionales, a día de hoy sigue haciéndose en las ferias de los pueblos. Es como una demostración de qué modernos somos. Hombre, claro, sí, por un lado, sí, cierto es que era no es puro esnovismo, es ciertamente ese afán por la tecnología que había en esa época. En esa época, cierto es que, claro, las clases más pudientes son las que podían acceder a ese tipo de servicio privadamente, digo, ¿no? Pero para el público y para el pueblo era un auténtico acontecimiento. Sí. O sea, existe una crónica de la inauguración de la primera fábrica de electricidad en Coín, y aquello fue el pueblo entero a ver cómo se inauguraba la fábrica. O sea, aquello fue un auténtico acontecimiento social. ¿Está documentada esa inauguración de la fábrica de luz? Sí, existe una crónica de un periodista que relata lo que se hizo, lo que no se hizo, si se iluminó la iglesia, tal, quién fue, quién no fue, en fin, que la fiesta, la velada empezó a tal hora, terminó a tal hora. En fin. Y algo como eso sería todos los vecinos con los ojos abiertos viendo la luz. Es que eso es como... Impactante, claro, para una persona. Imagínate, Fernando, o sea, es que claro, no solamente eso, es decir, no solamente es que la noche ya no sea noche, que ya se pueda estirar el día, digámoslo así, sino que a partir de ahí tenemos que tener en cuenta que hemos hablado antes de que había iluminación por petróleo, iluminación por gas, pero claro, ¿qué problemas tenía el petróleo o el gas? El petróleo era un sistema de iluminación que olía, es decir, el petróleo huele. Claro. El petróleo tiene el problema también de que, es decir, no deja de ser una llama incandescente, que con el peligro que podía conllevar el hecho del incendio de una vivienda o de las ciudades, que tú sabes que se incendian ciudades. Exacto. Chicago arde enteramente, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando en esas fechas. Romperse la vasija del petróleo era extender un fuego. Efectivamente, era un peligro. Y tanto el peligro como el olor eran dos inconvenientes. Por otro, y el gas no olía por un lado, pero por otro lado no tenía una iluminación tan limpia y tan luminosa, digamos, valga la redundancia, como la electricidad. Entonces la electricidad sí es verdad que en estos modelos, en esta serie de opciones que se plantean, va a ser la que va a ganar la batalla, digámoslo así, tecnológica. Nos dice que los ayuntamientos son los primeros clientes de estas empresas hidroeléctricas. Sí. ¿Y cómo eran estos contratos? ¿Eran por lámparas? ¿Eran por kilovatios, por fluido? Bueno, pues de alguna manera yo lo que he encontrado hasta ahora, en referencia, lo que conozco más, es Coín. No obstante, también es verdad que sobre Cártama, tú conoces y yo conozco también algún dato en ese sentido. Algunos contratos hay por ahí dando vueltas. Y de alguna manera había muchas fórmulas. Normalmente se hacía una partida presupuestaria, es decir, y esa partida presupuestaria, ¿qué conllevaba? Pues conllevaba una serie de condiciones que tenían que cumplir ambas partes, tanto el ayuntamiento en forma de pago, como la empresa suministradora, distribuidora o productora, y que podía ser lo mismo en una misma empresa, tenía que asumir. Es decir, que si se rompía una bombilla tenía que reponerla, que si de alguna manera tenía que mantener durante el año entero de contrato, a los 5 años, las 70 o las 80 o las 90 o las 250 bombillas que hubiese en todo el pueblo. Si se rompía una lámpara en la vía pública, la suministradora estaba obligada a cambiarla. En algunos casos era así, efectivamente. Sabemos el caso de Gemar, ¿no? Si no recuerdo mal, una empresa que... Industria Gemar. Efectivamente, que tiene sede... hidroeléctrica. Tenía sede social en Málaga, creo que era, pero que estuvo suministrando, si no recuerdo mal... Luego fue absorbida por Tallefer. Tallefer me parece que en Cártama... ¿La absorbió? No me acuerdo.
creo que la sustituye. Es decir, yo no sé el motivo, porque Gemas, que creo que Taillefer está de 1910 a 1919, me parece que es suministrando. Pero creo que le cortó el suministro porque durante la guerra civil dejó una deuda grande el ayuntamiento. Amigo. Algo así creo recordar ahora mismo. Así, ahora que lo dices tú, se me viene Sí, claro, es que a la mente. la guerra civil es que... Eso fue un punto y aparte. Un punto de inflexión total. Hay un punto de inflexión que es el crash del 29, que aquí ciertamente no tuvo un efecto muy inmediato, pero como tú bien dices, lo que cortó de alguna manera y empezó a poner de alguna manera cosas, digámoslo así, en su sitio, es decir, empresas que son absorbidas por otras, es la guerra civil, como tú bien dices. Y el paso de las vías públicas a las viviendas privadas, ¿cómo se hace? ¿Por el nivel adquisitivo o porque las empresas quieren ampliar su rentabilidad? Por ambos motivos, Fernando. Por ambos motivos. Tú que eres una mente brillante. No, el experto eres tú. No, que va, en absoluto. Yo soy un principiante. Pero sí que es verdad, claro, como tú bien dices, claro, estas empresas suministradoras o productoras o distribuidoras, o las tres en el mismo caso, tienen, por un lado, exhiben de alguna manera por medio de las instituciones su tecnología, pero claro, todo el mundo quiere tener esa tecnología dentro de casa. ¿Quién puede permitírsela? Pues evidentemente las personas que pudieran, las personas más pudientes. Pero cierto es que a la empresa le interesa tener cada vez más clientes. Claro. Efectivamente, es algo lógico. Porque no solamente es el contador, que pudiera haber contador, que no pudiera haber contador, que se hiciese un ajuste como se solía hacer, no tantas pesetas por tantas bombillas. Pero ¿se pagaba por bombillas? Se pagaba por bombillas que tenía en tu casa, no por el fluido. Efectivamente. Si podías tener una bombilla, dos bombillas, en ese caso, estamos hablando de los primeros momentos de la electricidad, ¿de acuerdo? No estaba la tecnología del contador, como hoy día la conocemos, no estaba desarrollada, es algo que se va a ir desarrollando conforme. Entonces me estás diciendo que yo no contrato fluido eléctrico, contrato una bombilla. Claro. Ajá, curioso. Efectivamente. Curioso. Pero es que, claro, en esa bombilla, si yo suministro, yo vendo la electricidad, yo soy también el que de alguna manera te vendo la bombilla. Ajá, claro. Soy yo el que tiene la tienda que te suministra las bombillas. Y en aquellos tiempos pioneros más todavía, era exclusivo. Efectivamente, es que podemos hablar, hoy en día, ¿cuántas tiendas pueden vender bombillas en un pueblo, en pizarra? Hasta los 10, supermercados. 15, 20, 50. Sí, pero entonces no. Entonces había una sola tienda. La productora. Claro, efectivamente. Buen negocio. Entonces estamos hablando de que es un negocio ciertamente que deja sus dividendos, ¿no? Bueno, y de Coín, estas centrales hidroeléctricas se expanden a otros pueblos. Sí, efectivamente. Es que, claro, ahí hay un tema tecnológico, ya entramos en el campo tecnológico, de la baja, la alta tensión, corriente continua, corriente alterna. Y ciertamente que bueno, para no meternos en muchos detalles técnicos, cierto es que de alguna manera Taillefer desde Coín, con la empresa esta de una hidroeléctrica pequeñita, Santa Teresa, con agua del río Nacimiento, y que es la que mueve, la que hace generar esa electricidad, pues de alguna manera va a surtir de electricidad a Alorín el Grande primero, y después va a obtener permiso para llevar la luz hasta Cártama y a Monda, después Guaro, Fuengirola, Mijas, una ramificación lenta, pero una expansión. Cierto es que yo creo que tecnológicamente fueron los que de alguna manera más se fueron adaptando. En principio, por lo que uno ve de la documentación y tal, se intuye que son los que más se van adaptando a los avances tecnológicos que van ocurriendo muy rápidamente en estas fechas. Estamos hablando de la primera década del siglo XX. Primera década. 1906, 1907, 1908, efectivamente. Y a Cártama, si no recuerdo mal, llega en 1910, 1907 en Alorín el Grande. Es decir, es una expansión lenta, pero muy segura. Ahí hay planos de esas instalaciones en el pueblo en esas fechas. Necesitaban, lo primero que necesitaba esta empresa en cada pueblo era una caseta, ¿no? Efectivamente. Donde instalar sus aparatos. Efectivamente. Porque, claro, lo interesante de la electricidad es el transporte. En principio, tecnológicamente, se perdía mucha electricidad, mucha materia, digámoslo así, energía en el transporte. Por eso muchas de estas fábricas, como pasa en Coín, en principio tenían los centros de producción, es decir,
las fábricas al lado de los ríos y surtían, bueno, pues a la población más cercana. Pero conforme la tecnología va adaptándose, los cables van ganando de alguna manera, bueno, pues en capacidad de transmisión de que no haya pérdidas. Efectivamente, claro, las pérdidas. Eso era muy bueno. Claro, conforme esa tecnología va avanzando, esos cables van amplificándose, esa tecnología va de alguna manera desarrollándose, se es capaz de mandar o de enviar o de trasladar energía desde un pueblo como Coín a 8 kilómetros de distancia, que es Alhaurín, y desde Alhaurín a otros 8 kilómetros que es Cártama. Sin pérdida casi de potencia. De potencia, efectivamente. Y pasaba como hoy, que hay una productora y 4 distribuidoras, o la misma productora distribuía. Vale, hay muchos modelos, hay modelos diferentes, porque tenemos casos de empresas que son productoras, suministradoras, distribuidoras. Hay empresas que son productoras y son suministradoras, ¿de acuerdo? Y que revenden, por ejemplo. Hablabas antes del chorro, pues el chorro es el modelo típico de empresa que en principio surge, nace con el espíritu de producir electricidad, pero al final, realmente revender a otras más pequeñas que de alguna manera distribuyen solamente. Por eso te digo que hay empresas que son autoproductoras, otras empresas son distribuidoras o suministradoras, ¿de acuerdo? La más autóctona nuestra, nos has dicho, ¿qué nombre nos has dicho? La más del Valle del Guadalhorce, incluso antes de la hidroeléctrica del Chorro. ¿Santa Teresa me has dicho? Estamos hablando que desde la fábrica, una fábrica pequeñísima, estamos hablando de una casa de 1906, de doble planta, desde esa central se suministraba a Alhaurín el Grande, se suministraba a Cártama, se suministraba a Mija y Fuengirola. Eso así, sin muy más. Pequeño. Sí, de una fábrica relativamente pequeña. Esa es la pionera. Efectivamente. Pero rápidamente lo que hablábamos, en Álora, un pueblo que tenemos cerca, bueno, pues estamos hablando que ya en 1899 también Álora. También hay un par de señores, un par de hermanos, Sáenz hermanos, en la sociedad pionera en Álora, y la que de alguna manera a principios del siglo XX trae la electricidad al pueblo de Pizarra, al pueblo de La Pizarra, ¿no? Qué interesante. Todos creíamos que la hidroeléctrica del Chorro era la que trajo la electricidad, pero ya antes había otros que lo traían. Pero también la hidroeléctrica supuso para Málaga un punto y aparte, ¿no? Hombre, para Málaga Capital, dice, por supuesto, Málaga Capital tenía alumbrado público, con gas desde mitad del siglo, desde 1852 ya tienen alumbrado público por gas. Pero sí es verdad que llegan una serie de empresas, dos pioneros extranjeros, unos son alemanes, otros son ingleses, que son los que de alguna manera van incorporando la electricidad a Málaga. Pero Málaga no tenía producción de electricidad suficiente como para surtir a la ciudad entera, de tal manera que surge una lucha, una competición entre el modelo del gas y el modelo de la electricidad, que finalmente ganará la electricidad. Pero al mismo tiempo que todo nuestros eso, pueblos. Claro, todo eso, perdona, Fernando, surge de lo que tú estás diciendo, del chorro. Es decir, el chorro va a surgir con el objetivo casi en exclusiva primigenio de surtir de electricidad a la ciudad de Málaga. Ese es su objetivo principal. Y es una de las hidroeléctricas, en la época que estamos hablando de una constitución, se constituye en 1902-3, pero esa fábrica ya está construida en 1905. Estamos hablando de que en 1905 esa hidroeléctrica es una de las referencias, estamos hablando desde el punto de vista de la arquitectura, de la ingeniería más vanguardista de la época. Estamos hablando de una obra muy potente, muy importante, y de la que sus socios, bueno, tú sabes, Francisco Silvela, Eduardo Dato, Rafael Benjumea, estamos hablando de dos presidentes del gobierno, en fin, de una inauguración en la que viene el rey Alfonso XIII, estamos hablando de un interés y capital humano y económico muy claro, ¿no? Muy interesante. Los ayuntamientos se esforzaban porque ese suministro fuese al servicio del ciudadano o al servicio, digamos, como hemos dicho, solo de los edificios oficiales. Los ayuntamientos de alguna manera sí
tenían que asegurar el alumbrado, porque claro, una vez que se incorpora el alumbrado público a toda la población, a todas las calles, cierto es que hay barrios a lo mejor a los que no ha llegado, y esos barrios solicita que se ha incorporado a la civilización, digámoslo así, ¿no? Un proceso de irse adaptando. Efectivamente, entonces los edificios públicos son los principales clientes bueno, estamos hablando de ayuntamientos, como hablamos antes, juzgados, escuelas, hospitales, en fin, esos son los principales. Y las ferias, que eran eventos, ¿no?, así especiales. ¿Qué te gustaría a ti que se hiciera para recuperar eso? Eso es historia nuestra, ¿verdad? Hombre, yo creo que historia nuestra, claro que es, forma parte de nuestro pasado reciente. Y además muy importante. Sí, yo creo que hay lo hablábamos antes, ¿no?, fuera de cámara, que hablamos que la cantidad de edificios que todavía quedan en la zona de la comarca del Guadalhorce, Sierra de las Nieves, que incluso la Sarquía también, que son arqueología industrial, es decir, que son edificios donde o ha habido o sigue habiendo producción de electricidad, porque todavía se sigue produciendo electricidad con fábricas que tienen casi un siglo, ¿de acuerdo? ¿Ah, sí? ¿Todavía? Sí. ¿Funcionan? Hay fábricas en la Sierra de las Nieves que a día de hoy siguen produciendo electricidad. Son hidráulicas, son, digámoslo, pequeñas empresas comparado con la producción que pudiera tener otro tipo de, una térmica o una nuclear, pero ciertamente que es un tipo de energía limpia, antes de que comenzase ya este discurso medioambiental, pero que ya era un tipo de industria respetuosa con el medio ambiente y de alguna manera, bueno... aprovechamiento de un recurso que tenemos ahí. Efectivamente. Gratis. Efectivamente, es gratis porque lo que estamos aprovechando es la pendiente de un río, ¿no?, una escorrentía, ni más ni menos, entonces... Pero merecería la pena que eso se pusiese un poquito más en valor, porque aquí el referente es Hidroeléctrica El Chorro, pero tenemos otras anteriores, tenemos otras. Muy importante. Tenemos otras, y no solo eso, sino que también tenemos viviendas o edificios donde han habido transformadores, donde ha habido de alguna manera, bueno, actividad relacionada con la electricidad. Pero del tendido no queda poco ya, ¿o no queda nada? Del tendido queda poco. Algunos postes ahí. Algunos postes de madera se ven, ¿no?, que siguen, que antes poblaban. A punto de perderse. A punto de perderse, efectivamente. Algunos aisladores, ¿no? Sí. Esas piezas de cerámica o de vidrio, ¿no?, que quedan un poco, pero bueno, ciertamente da un toque romántico. ¿Y cuándo se monta el tren a la electricidad? ¿Cuándo el tren se monta al tren de la electricidad? Bueno, estamos hablando ya de la época, en España estamos hablando, sí. Estamos hablando del desarrollismo, ¿no?, quizás, ¿no?, porque ciertamente hay una transformación del mercado energético español una vez que, bueno, tú sabes, durante el desarrollismo de la época franquista, estamos hablando de la década de los 60, pues hay unos cambios dentro del gobierno, entran los denominados tecnócratas, ¿no? Exacto. Y hay unos reajustes, ¿no?, económicos ahí importantes y de despegue económico. Entonces, de alguna manera, con esas divisas que llegan al devaluar la peseta y con esos préstamos procedentes de Estados Unidos, quizás se pueda hacer un despegue tecnológico muy importante, ¿no? En ese momento abandonamos los trenes de vapor con esos chorros de humo y nos subimos a los trenes eléctricos. De hecho, bueno, y muchos, incluso Fernando, muchos molinos, yo ese segmento también lo conozco un poco por la parte de familia que me toca. Muchos molinos se readaptan, es decir, muchos molinos que de molturar trigo o aceituna, de pasar de lo que es el aprovechamiento hidráulico para mover la piedra, de mover la piedra por medio del agua, pasan al cambio tecnológico de incorporar ya dinamos, motor eléctrico y motores eléctricos de cierta envergadura, ¿no? O sea, capaces de molturar miles y miles y miles y miles de kilos en un solo día, ¿no? Ello multiplica la producción. Efectivamente. Estamos hablando de desarrollismo, y eso no solamente está en los libros, lo podemos ver. Sí, eso está palpable. Eso está palpable, es muy palpable. Eso a cualquiera que tenga, que tú sabes, a ti que te gusta tener los ojos abiertos y estar atento a todo lo que ocurre a tu alrededor, a mí me pasa a ti te pasa igual, algo parecido. Pues, hombre, tú vas cuadrando un poquito algunas cosas. Entonces, en esa década es cuando nos incorporamos ciertamente a la electricidad ya plena en negocios, en viviendas, ¿no? Claro, porque en principio decías que era una bombilla lo que teníamos en casa. Claro. Y luego, ¿cuándo pasamos a tener un enchufe? Yo recuerdo, perdona, lo del enchufe, antes de eso, tú no recuerdas, yo he hablado con personas
que hablaban que la luz llegaba, o sea, la luz llegaba por la noche, es decir, durante el día no había disponibilidad la electricidad, solamente se disponía de electricidad, pero estamos hablando de tiempos muy recientes. De gente que padres o abuelos, como mucho. Efectivamente, gente que se acuerda de eso. Es decir, de gente que decía, bueno, la luz llegaba o no llegaba. La luz llegaba por la noche, es decir, la luz se encendía por la noche, pero durante el día no había electrodomésticos, es decir, estamos hablando de las zonas rurales, pero contaban con electricidad hasta hace... ¿Ello quiere decir que no había un interruptor, simplemente daban la luz y ya está? Había interruptor, ¿entiendes? Ajá. Había interruptor en algunas casas, pero ciertamente que la luz llegaba a las 8 de la tarde, a las 9 de la tarde, ¿sabes? Cuando ya se había puesto el sol. Quiere decir que había un encargado de llegar a cierta hora. Efectivamente, y abrir, digámoslo así, para que la electricidad fuese conducida hasta las casas. Y por la mañana ir a cortarla. Efectivamente. Qué interesante. Sí. ¿Y cuándo hay un enchufe en casa para enchufar un electrodoméstico? Pues volvemos a la misma época, ¿eh? Es decir, es que los electrodomésticos son cosas que no sean... O sea, todos recordamos, tenemos en la mente fotografías de lavanderas, personas lavando en el río. Sí. Es decir, neveras no existían las neveras como... No. Es decir, estamos en sitios muy desarrollados, es decir, en Estados Unidos, o sí existían desde los años 20, 30... pero en zonas de alguna manera que no son... Nuestra comarca. Nuestra comarca no era la vanguardia en ese sentido. Nuestras abuelas, que no hace tanto, han lavado a mano. Efectivamente. Las banderas, como tú dices. Efectivamente. Sí llegó ante el cinematógrafo, fíjate tú. El cinematógrafo como tal. Eléctrico sí que llegó antes que la máquina de lavar. Efectivamente. Claro, es que es más importante ver la tele que lavar la ropa. Bueno, hombre, y más si cabe en estos momentos que estamos nosotros aquí, ¿no? Hombre, claro. Pero sí que el cinematógrafo es que, tú sabes, ¿no? Era como una exposición de... Eso estamos hablando del principio del siglo XX, ya existe en la comarca del Guadalhorce, claro. Registrado en Coín, en Alorín, en Alor, en fin. Que se hacían exposiciones... públicas de cosas, digámoslo así, moviéndose en movimiento. Eso la gente era una cosa. La electricidad abrió un abanico de oportunidades muy grande. Efectivamente. Y por las calles se pueden ver todavía algunos pequeños aisladores, algunos pequeños enganches. ¿Se puede ver algo? Yo me los cruzo, la verdad que bastante, me cruzo bastante aisladores. Pero tú eres especial, tú tienes esos ojos que tú dices, que lo captas todo. No, hombre, yo es que estoy ahora con este tema, tú sabes, así como más atento. Aparte, bueno, estoy con varios temas, pero este es uno de los temas que estoy tocando y claro, sí es verdad que uno va un poco ahí con la curiosidad de decir, mira, pues tal, va uno fijándose en este tipo de detalles, ¿no? Telégrafo, o sea, electricidad abre el campo, estamos hablando de telégrafo, teléfono, electricidad, ferrocarril, son ese tipo de avances, son los que de alguna manera van a transformar la vida, pero para mí, Fernando, la electricidad es como... Para mí es el invento. ¿Sí? O sea, es el invento. Es el invento que más ha transformado la vida de las personas desde luego. Yo creo que desde el neolítico. A todos los niveles sociales. A todos los niveles. Y para los que recorren los pueblos, ¿dónde recomiendas que nos fijemos para ver algo de lo más antiguo de nuestra electricidad? ¿Dónde queda algo que digamos, esto hay que cuidarlo? Claro, quedan viviendas, como hemos mencionado, en Coín, quedan viviendas en Alorín el Grande, también quedan en calle San Sebastián, por ejemplo. ¿Qué tanto vea? En Álora, por ejemplo, bueno, pues no sé si conoces el Molino de las Mellizas. Sí, claro. Desde el Molino de las Mellizas. ¿Allí había un transformador? Allí había una fábrica de luz eléctrica. Una fábrica. Efectivamente, ahí se desviaba el agua del río Guadalhorce. Y estos hermanos que antes comentábamos compran lo que es un molino de harina, de producir harina, y lo transforman en una fábrica eléctrica. Entonces, es un edificio que, bueno, está un poco, quizá, en unas condiciones un tanto... Con el paso de los años es normal. Efectivamente, estamos hablando de un edificio de 1840, entonces, claro, han pasado, bueno, pues casi 200 años, ¿no? Pero con poco de restauración se puede ver una pieza de arqueología industrial. Efectivamente. Y nuestra. Efectivamente. Bueno, pues la hidroeléctrica El Chorro se conserva, tiene un estado de conservación muy bueno, porque efectivamente sigue en funcionamiento también. Y bueno, en Cártama nos queda por investigar, tú sabes, alguna cosita. Queda alguna casilla reaprovechada, efectivamente. Algunos cimientos perdidos que nadie sabe que están allí. Efectivamente. Algunos pequeñitos detalles, enganches en las paredes. Efectivamente. Esos detalles que quedan en las paredes de hierro con esos aisladores y tal, siempre a mí me parece una estampa
interesante, ¿no? Unas casitas del siglo XIX con esos interruptores colgados todavía. Efectivamente. Efectivamente, Precioso. redondos, ¿no? Que son unos Precioso, interruptores redondos que parece que da un pellizco ese a la luz. clic, efectivamente. Y que había que dar, efectivamente. Manolo, qué gusto tenerte aquí, qué gusto con las cositas que nos cuentas. Seguro que vamos a ver la electricidad y el patrimonio eléctrico de otra forma. Muchas gracias por estar con nosotros, Manuel. Yo sabía que tú eras una persona que tenía que venir aquí a contarnos porque tú eres grande en tu materia, y como hacemos con las personas que vienen a compartir con nosotros sus conocimientos, pues queremos reconocer y valorar tu trabajo, y Fion Televisión te quiere conceder el premio a la excelencia Tú haces Guadalhorce. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por haberme invitado, Fernando, un placer. ¿Te esperamos más días? Sí, bueno. De acuerdo, gracias. Ya lo he cogido. Y a todos ustedes, si han disfrutado tanto como yo, en el próximo seguro que están ahí.